Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos en conjunto con Puntos Suspensivos CREI, el Centro Regional de Estudios Internacionales. Hoy nuevamente abrimos, vaya redundancia, un nuevo ciclo con su director Manuel Espinosa. Y esta vez vamos a estar hablando sobre la política exterior de Estados Unidos en un orden mundial en transformación. En esta primera charla va a abordar el tema del inicio del declive global norteamericano. Va a estar acompañado de Marcelo Ramírez, así que nos tiene muy bien acostumbrados a programas realmente de muy buena calidad, de muy buena información. Así que esta será la primera de muchas entregas de este ciclo con diferentes invitados, con diferentes temas. Así que por ahí vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un lujo siempre tenerlos por acá. Nuestra audiencia tan, como diría Francisco Olive, tan inteligente y tan activa, ¿no? Así que bienvenidos todos. Y ahí nomás, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por esta iniciativa y por traernos otra vez un tema tan importante en los tiempos que corren. Hola Ivonne, hola Marcelo. Primeramente gracias a ustedes por interactuar con nosotros en este nuevo curso, ciclo de conferencias sobre política exterior norteamericana. Me parece que Asia TV y CREI hacen un dúo muy dinámico. Y un saludo a todos, ¿verdad? Los seguidores de ambos canales. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Sin dudas, creo que uno tiene que hacer lo que deberían hacer muchos, que es potenciarnos, ¿no? Así que esta es la gran realidad si queremos realmente marcar una diferencia en este mundo que, tal como dice el título, es muy cierto, está en transformación. Estamos en una etapa de transición. Entonces tenemos que estar muy al tanto de lo que está sucediendo y preparados principalmente. Conociendo la historia es una gran forma de saber cómo prever en el futuro. Manuel, traigo a Marcelo Ramírez para un saludo, porque te va a acompañar hoy y después te vamos a escuchar. ¿Cómo estás, Marcelo? Tanto tiempo, así que bienvenido a esta nueva entrega, a esta primera charla. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que tenemos que empezar a discutir, a debatir, a ver las cosas de distintos ángulos, porque todo va sumando. A veces no compartimos del todo las miradas, pero sí lo que compartimos son los objetivos. A veces puede haber una diferencia en cuál es el camino a seguir, pero no en cuál es el destino. Y creo que lo importante es eso. Muy bien, Manuel. Y con eso te damos el pase para que podamos escucharte en lo que es referente al tema de hoy. Bien, gracias, bien, gracias. Bueno, ustedes saben de que tanto en la coyuntura actual, ¿verdad?, como desde hace décadas atrás, mucho se trata el tema del declive norteamericano de una u otra manera. En realidad, esto es algo que ha motivado, ha preocupado mucho al mundo académico y por lo menos en los últimos 40 años demanda ya una seria reflexión si esto es real o no es real. Lógico, en estas cosas siempre pues va a haber alguien apegado a un lado de la acera, otro esté tratando de ir contra la corriente. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el modelo dual de periodo, donde los Estados Unidos se erigen como potencia principal en el orden internacional, nos puede este modelo servir
para entender si realmente hay un serio declive o simplemente, como muchos aseguran, son crisis que se repiten y que no es así. Si echamos rápido una mirada hacia atrás, 1945, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es un momento cúspide para los norteamericanos como potencia. Ya hay potencias que completamente desaparecen, tanto en el plano europeo como en el asiático, pero sobre todo ellos quedan con unos instrumentos esenciales para el control y la hegemonía global. Pero como nunca antes, ellos se quedan con la posesión del arma nuclear, algo que no tenía la URSS y la Unión Soviética. E inclusive, aun cuando la Unión Soviética resulta también ganadora y la principal destructora de la maquinaria fascista alemana, queda económicamente bastante golpeada, ¿verdad? Y sin la posesión del arma atómica. Entonces yo creo que el punto más, la cumbre más alta que logran alcanzar los norteamericanos es cuando tienen el monopolio del armamento nuclear sobre toda la humanidad. A partir de que la URSS obtiene la paridad atómica y este monopolio se destruye, entonces ahí la Guerra Fría como tal la conocimos nosotros como una guerra con las posibilidades del empleo del armamento nuclear, pero con normas, sistemas que aseguran que eso no suceda, ¿verdad? Con situaciones inclusive de amenaza, como la crisis de Berlín o la crisis del Caribe del 62, ayudan a un mayor, vamos a decir, control y respeto por las partes poseedoras del armamento nuclear a no emplearlas. Una vez alcanzada la paridad nuclear y encausados en la carrera armamentista, nosotros pudimos ver que entre las potencias, ¿verdad?, en el plano periférico, se encontraron por lo menos en 137 conflictos durante esa Guerra Fría desde el 46 al 91. Y aparecen países como Cuba, o sea, no solo la creación del sistema socialista que se va a expandir en todos los continentes, tanto en Asia como en África, como en Europa Oriental y la misma América Latina. Pues la aparición de una Cuba viene a cambiar toda la correlación de fuerza política, ideológica, y así van sucediendo nuevos procesos de mayor lucha en la periferia. En los 80 América Latina estaba prácticamente incendiada, ¿verdad?, con las posibilidades de la toma del poder de muchos movimientos revolucionarios. Y también está la Revolución Popular Sandinista del 79, que también viene a crear una balanza de poder. Entonces, vemos que hay un serio declive que se va profundizando, pero que lastimosamente no se continúa, más por causas implosivas, ¿verdad?, desde la Unión Soviética, desde el sistema socialista, que por causas exógenas que no fueran controladas. Ahí hay mucha caña que moler, muchos valores y fortalezas ideológicas que se quebrantan, promesas que se incumplen, un sinnúmero de causas a lo interno de la Unión Soviética que lo hemos discutido en varios programas, y ese liderazgo último fallido no supo en su momento estar a la altura de la situación de competitividad entre ambas potencias que existían. No estamos generalizando, ¿verdad?, porque siempre en las cúpulas de poder, en las élites de poder, pues hay estadistas sobresalientes,
pero hay otros, por favor, pues que te dicen quitar. Y como dicen en Cuba, son capaces de acabar con la finca y los mangos, ¿verdad? Y aquí entra toda la clica, la pandilla de Gorbachev y después la pandilla de Yeltsin, para servirle en bandeja el propósito de la destrucción de la Unión Soviética y todo el sistema socialista y toda la estructura internacional que se ha venido tejiendo durante toda la Guerra Fría en el plano periférico. Pero ojalá nadie se ofenda por ese término, pues la periferia, pero en geopolítica es un término normal. Entonces, algo que no lo previeron el extenso aparato de seguridad nacional norteamericano, aunque sí lo procuraron, aunque sí hicieron hasta lo imposible porque ese día, ese derrumbe existiera, ¿verdad? No lo previeron, no previeron que fuera tan rápido, tan fuerte, que la dirigencia soviética iba a cambiar en 180 grados del rumbo por X o Y estrategia, ¿verdad? Fallida, exitosa. Pero la desaparición de la URSS y el campo socialista no solo los agarró desprevenidos, sino que hasta no preparados. No preparados, pero hay un parte de agua, querramos o no, en 1991, donde de nuevo los Estados Unidos se logran situar en la cúspide de la hegemonía global. Una Rusia puesta de rodillas, ¿verdad? Por, repito, lo incapaces y amorales de su dirigencia política, que al final tiene que tener una secuencia lógica, ¿verdad? De revertir esa situación, ese proceso, lo estamos viendo hoy. Entonces, podemos nosotros tomar como lección que el periodo de 1945 a 1991, aunque si bien es cierto, los norteamericanos gobiernan y tienen una enorme influencia global y sobre todo sobre la parte capitalista del planeta, dentro de ese mismo periodo de éxito y fortaleza se germina un sinnúmero de causales que van a causar su propio declive, que lo vamos a ver repetirse en el periodo de 1991 hasta la fecha. ¿A qué me refiero? Ustedes ven que en esos 137 conflictos locales que existieron en la Guerra Fría, muchas de las consignas de Norteamérica, pues no resultaron ser tan demostrables tangiblemente en materia de aspiraciones. Podemos ver la guerra de las Coreas, del 51 al 53, Vietnam. Vietnam entran en una guerra kilométrica, ¿verdad? De más de una década, donde prácticamente ellos salen derrotados. El tratar de contener o de aplicar una doctrina del dominó no le funciona. Es una guerra desgastante, inclusive para poder salir de esa guerra le tienen que decir a los soviéticos, que son los que están financiando a los vietnamitas, que sean los soviéticos los que traten de realizar medios buenos oficios de una mediación para convencer a la parte vietnamita que puedan ya terminar la guerra, porque los problemas internos en cuanto a valores de la población, los niveles de protesta, los niveles de rechazo a esa guerra, el costo de la guerra, tanto en recursos como en vidas humanas, es enorme. Entonces, hay un sinnúmero de elementos cíclicos que van a gestar ese declive, tanto del 45 al 91 como del 91 esta parte. Y vamos a ver nosotros cómo ellos logran con una euforia, ¿verdad? Descifrar la victoria sobre el socialismo, pero de una manera un tanto no correcta. Pues, puedo asegurar con acciones de locura y delirio, ¿verdad? Y delirios porque vos
si hacemos un recorrido rápido por aquellos presidentes norteamericanos y su política exterior tras terminada la Guerra Fría, ¿verdad? Vamos a ver un sinnúmero de cosas tan complejas y difíciles que la lógica es que a la vuelta de la esquina eran grandes errores de política exterior. Y quiero hacer énfasis en este concepto porque la política exterior de los norteamericanos es bien trabajada. Es algo que nosotros no podemos esconder. Está muy institucionalizada. Hay un aparato de política exterior muy influido por el Deep State, por el Estado profundo, ¿verdad? Con un sinnúmero de agencias que de una u otra manera interactúan en este campo en beneficio de los intereses nacionales, y que muchas veces es tanto la interactuación que ellos entran en choque y en pugna, ¿verdad? Entonces, el papá, por ejemplo, de Bush, ¿verdad? El primer George Bush, que siendo embajador en China junto con Kissinger, logran el acercamiento con China, apartarla de la Unión Soviética, se mete en una guerra en Irak, por ejemplo, que hasta hoy el pago de esa acción de política exterior, esa factura la siguen pagando los norteamericanos, porque lo fracturó tanto, aun cuando, pero aquí tenemos que ser claros, los beneficios del complejo militar industrial o los beneficios del oligopolio norteamericano del petróleo, por decir algo, no representan todos los intereses de la nación norteamericana. Ellos, desde luego, siempre van a tener serios y jugosos dividendos, más tanto no representa esto que todo el pueblo norteamericano vaya a ganar de esto. Entonces, simplemente hay una instauración, por ejemplo, del beneficio completo que va a tener tanto esa cúpula petrolera a la que pertenecía George Bush padre, como también su vicepresidente Dick Cheney, en apoderarse y seguir controlando los recursos de petróleo de esta parte del Medio Oriente. Este tipo de ambición va a persistir, y si es posible, hasta hoy día, aun cuando ellos han roto cierto grado de dependencia de ese recurso energético, pues esto se ha tratado de mantener. Bueno, hablar de Bill Clinton, ¿verdad? Hablar también de muchos conflictos ilógicos y necesarios, no solo del caso de la Mónica Lewinsky, ¿verdad? Pero sí es tan complejo, ¿verdad? Hablar sobre la política exterior de George W. Bush hijo. Ahí donde ves que no hay tanta democracia ni tanta libertad para el pueblo norteamericano, porque es el hijo de la élite petrolera la que puede acceder al mandato gubernamental. Pero además este presidente George Bush hijo era un completo analfabeto en política exterior. Recuerdo cuando sus primeras entrevistas le preguntaban dónde quedaban algunos países y él ni siquiera sabía, ¿verdad? Este afrodescendiente Barack Obama, el mundo se regocija porque es de color, ¿verdad? Y inclusive hasta se autoinventan, o alguien le inventó el premio Nobel, pero uno de los presidentes más guerreristas nunca dejó de bombardear por muchos lados del planeta. Durante toda su administración dejó el legado fatídico del asesinato de este presidente en Libia, Muammar Gaddafi, ¿verdad? Entonces, luego le sigue un presidente pedante, repugnante, farsante como Donald Trump, hasta llegar ahora a un presidente como senil, como ello Joe Biden, ¿ya? Entonces aquí cada presidente podemos ver que es una consecuencia de una política aparentemente bien trabajada, bien planificada, a largo plazo,
de carácter estratégico acorde a los intereses de la nación, pero no fue así. No fue así. No sé si Marcelo, me tengo un segundo y Marcelo quiere participar. Terminá y después yo hago también una pequeña exposición, como quieras. Ok. Entonces, ese triunfo en la Guerra Fría, ¿verdad? Les permite a los norteamericanos inclusive llegar hasta creer que es la nación más indispensable para el planeta, ¿ya? Una característica de una potencia, de un centro geopolítico muy diferente, ¿verdad? O por lo menos están tratando de darle ese revestimiento. Lógicamente, el grado de influenciamiento psicológico, mediático para todo el planeta, busca cómo eso el planeta lo compre, ¿verdad? Pero por otro lado, no, hay guerras enormes como la de Yugoslavia, Serbia, ¿verdad? Kosovo, ¿qué más? Las barbaridades que ocurren en Ruanda o en Darfur, ¿ya? Entonces, eso de la única superpotencia le estaban quedando grande, porque no existía la mínima probabilidad o se estaba gestando ya una ruptura seria del orden de seguridad que había existido durante esa competitividad en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la URSS, ¿verdad? E inclusive la falta de gobernabilidad global se estaba gestando a paso avanzado. Entonces, es un periodo de la historia donde los norteamericanos lograron alcanzar cierta cima en el poder global, ¿verdad? Inclusive llegaron hasta validar el capitalismo democrático. O sea, ustedes se imaginan el capitalismo democrático. Ese calificativo solo puede decir un capitalista, el capitalismo democrático, ¿ya? Pero bien, entonces ese capitalismo democrático al estilo norteamericano era el que se debía de validar de manera universal por todo el planeta. Y inclusive la venta de la globalización, el triunfo de la globalización que iba a generar una riqueza sin precedentes, las campañas militares que iniciaron a raíz del autoatentado de las Torres Gemelas, el 9 de septiembre del 2001, que vimos que inmediatamente le caen a Afganistán, se encierran en esa batalla, esa guerra interminable, 20 años, prácticamente una década más de los que le llevó Vietnam en el periodo anterior que introducimos y que no lo llevó a nada. Lógicamente sí hay una seria fracturación de las estructuras subregionales, de muchos de los actores en el Medio Oriente, ¿verdad? En el mundo árabe, y guerras que simplemente estaban tratando de no solo hacer cumplir la normativa norteamericana, ¿verdad? En el extranjero, sino que no estaban llevando la famosa igualdad, la famosa libertad, la famosa prosperidad que las instituciones financieras, ¿verdad? Paridas en el sistema Bretton Woods, te dicen que es lo que le traen a los pueblos, ¿verdad? Cuando te enjaranas con ellos. Y mucho menos hablar de paz duradera. Prácticamente lo que ha sucedido desde la desaparición de la URSS y el sistema socialista hasta la fecha son un sinnúmero de guerras, cuidado, y mucho más cruentas y letales, ¿verdad?, que las ocurridas del 46 al 91. Entonces, como que no está lográndose aprovechar de una manera diferente al comportamiento de cualquier imperio ese momento de victoria que se da en el 91, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, hay muchos estudiosos famosos, inclusive aunque no sean de izquierda, sean de pensamiento de derecha,
en la política exterior norteamericana, de que te hablan de los momentos perdidos, de ilusiones perdidas, ¿ya? Uno de los principales estudiosos de la política norteamericana es un historiador que se llama Andrew Vasich, ¿ya? En mi opinión, ¿verdad? Uno de los especialistas de mayor renombre de las relaciones internacionales, en estudios sobre seguridad que han tenido los norteamericanos, sobre su política exterior, y además de eso de asuntos militares y diplomáticos, ¿verdad? Es un catedrático emérito en varias universidades. Ha escrito libros muy serios, entre ellos El límite del poder norteamericano o la era de las desilusiones, ¿verdad? Cómo los Estados Unidos perdieron el momento, o su triunfo, pues, echaron a perder su triunfo tras la Guerra Fría, y tiene un rango de coronel en retiro. Casualmente su hijo, ¿verdad? Su hijo cayó en el 2007. Cayó en el 2007 peleando con el ejército norteamericano en Irak. Entonces, vale la pena, porque te acordás, y aunque esto es parte del curso también sobre el pensamiento estratégico norteamericano en política exterior. Y Andrew Vasich ocupa un lugar tan preponderante como un Richard Haas del Consejo para las Relaciones Internacionales, un centro de pensamiento formulador desde hace un siglo de políticas y acciones estratégicas en la política exterior norteamericana, un componente muy fuerte del Deep State. Y Richard Haas viene criticando el curso, la forma en que se está implementando, la forma en que se está dimensionando la política exterior norteamericana. Richard Haas no es ni comunista ni de izquierda, repito. Lo que está buscando es formas cómo hacer no solo más accionables, sino más contundentes las acciones de política exterior en función de hacer prevalecer la hegemonía norteamericana. Sin embargo, vale la pena conocer de sus trabajos, porque ellos mismos te permiten entender, ver muchas de las fisuras, de los errores, de las rendijas que existen en este proceso de formulación e implementación de la política exterior norteamericana, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, no solo el fin de la Guerra Fría para, vamos a decir, los norteamericanos en su política exterior fue algo sorprendente, que los agarró por sorpresa. Ellos nunca esperaron que del 85 al 91, en ese periodo de Gorbachev, todo se venía abajo. Ya ni la División de Información y Análisis de la CIA pudo haberlo previsto, pues. Aunque ahora pues te van a salir un montón de libros que te van a decir sí, nosotros la debemos venir, esto y lo otro. No, es más fácil decir sí, nosotros procuramos la caída de la URSS, ¿verdad? Sin embargo, nunca lo preveímos. Entonces, en esa guerra Occidente versus Oriente, capitalismo versus socialismo, Estados Unidos versus la URSS, los que creían o los que creen en Dios versus los ateos comunistas, el imperio del bien versus el imperio del mal, la lucha de la democracia versus el totalitarismo, y todo ese montón de epítetos y parafernalia discursiva que se utiliza pues para demonizar a uno y presentar una mejor imagen de otro, ¿verdad? Se ha venido un tanto al traste eso de que al final se evitó el peligro de la guerra nuclear total, que la causa de la libertad había prevalecido y que ellos han sido los que la habían implantado a nivel mundial,
y que la victoria fue decisiva y inequívoca. Todo eso, cuando punto por punto comenzás a tratar de desmenuzar, despejar, si es cierto o no, vas a ver que el periodo del 91 para acá se está desmontando por completo. Porque es fácil. El peligro de la guerra nuclear total ya desapareció. Podría desaparecer cuando el armamento nuclear que existe y poseen ambos beligerantes es superior en su, no solo en su rapidez, sino en su grado de destrucción hoy día. O qué tan cierto era que los norteamericanos eran el imperio del bien y los soviéticos realmente eran el imperio del mal. O sea, esa desaparición del sistema socialista afectó a miles de millones, a la mitad del planeta. Y no para bien, ¿verdad? Sino para mal. Y los norteamericanos se encauzaron en cruzadas de conquista, de intervencionismo y destrucción de muchos países y pueblos. Vean las cifras dantescas de las dos guerras en Irak, ¿ya? O vean las cifras dantescas de la guerra en Libia, o Siria, o la misma Serbia. Entonces, no podría, si la discusión es de altura, si la discusión es entre académicos, tales elementos discursivos como democracia versus totalitarismo, que está de moda. Ahora, todo el que quiera pintarse bien, tanto por ejemplo en el plano, no sé allá en Brasil o en Argentina si muchos lo ocupan, pero aquí por ejemplo, quien quiere pintarse de blanco y bonito es democrático, ¿ya? El malo es el totalitarista. Y entonces sigue la lucha entre el democrático, la democracia y el totalitarismo. De nuevo, volvemos al discurso de creyentes y ateos. El discurso de la Guerra Fría is back, está de regreso. Ahora le llaman Guerra Fría 2.0, un tanto diferente porque no solo es con Rusia, ¿verdad? Sino que es con China. Entonces, muchas de esas cosas que se han demostrado de que no pudieron ni siquiera mantenerse en una sola década, cuando los asesores principales de política exterior norteamericana decían que se podía asegurar la Pax Americana por todo un siglo, a partir de los 90, ¿verdad? No dio resultado porque en menos de unas 3 décadas el mundo se está transformando, nuevas potencias, tanto regionales, están surgiendo, como globales. Rusia está resurgiendo, Rusia está impregnando un cambio profundo en todo el sistema internacional, ¿verdad? Y entonces ese grito de alegría e histeria que Francis Fukuyama con su libro El fin de la historia y El último hombre y todos aquellos que se pegaron a hacerle coro, ¿verdad? De que el comunismo había muerto, de que el fascismo había muerto, de que solo la democracia occidental y la democracia capitalista era la que iba a prevalecer forever and ever. Se está cayendo, se está derrumbando. Entonces sí hay serios elementos sobre los cuales se puede discutir hasta que el infierno se enfríe y demostrar de que sí hay un serio declive, ¿verdad? Un declive en la política exterior norteamericana que va a incidir en el declive de ellos mismos y de todo Occidente. Y si te trasladas a la situación interna de los Estados Unidos, vamos a ver mucho problema dentro de esa nación, y económico, y de valores, y sociales, peligros de guerra civil, una profunda división de las minorías, un racismo
espeluznante, inclusive su misma élite de poder queriendo hacer revoluciones de color al interno. No existe tal constitución ahí que valga. Si siento que me estás robando las elecciones, me tomo el Congreso, ¿verdad? Y sigo repitiendo hasta la saciedad que me robaste las elecciones. En el caso de Trump, ¿verdad? Que todos lo conocimos. Y los otros dicen, no, no te la robé, te la ganamos limpiamente. Y manteniendo todo un sistema viciado electoral, ¿verdad? Como los colegios electorales. Entonces, haber ganado la Guerra Fría, haber logrado alcanzar ese momento de cúspide en 1991, pues para la política norteamericana, que fue todo un reto, se ha tornado muy complejo, aún cuando estudiamos operaciones de inteligencia geopolítica, vemos que la aplicada en el Medio Oriente da resultados porque los dejas en caos, los dejas en ruina, ¿verdad? Y de una u otra manera, pues, logras que se estén matando entre ellos, que estén desunidos, que las organizaciones regionales multilaterales ahí no funcionen y que al final andes pidiéndole ahí al sistema financiero occidental, sobre todo el norteamericano, o que entregue soberanía, etcétera, etcétera, no asegura el éxito permanente en esa operación, sea Irak, sea Libia, sea Siria, sea Afganistán, sea Yemen, o la operación ahora que están montando, que ellos montaron en Europa, usando como pivote a Ucrania, y que realmente Rusia tenía que entrar y actuar, eso no iba a ser peor, ¿verdad? No significa que lo planificado vaya a tener mucho éxito para ellos. Estamos viendo otra realidad en la guerra, en ese plano, ¿verdad? En ese espacio geográfico. Lo que vemos nosotros es mismas situaciones, con mismos planes, con mejoramiento tal vez del grado de intensidad en cada uno de estos, que lo que va a llevar a un mayor peligro de enfrentamiento entre las potencias. Pero sí podemos ver en una línea de tiempo la degradación y el declive de Occidente, pues. Entonces, a este nivel, cuando los norteamericanos, sobre todo un poco antes y después de la pandemia del coronavirus, resultan bien golpeados. 40 millones de pobres en Estados Unidos. A diario en las redes sociales miramos nosotros mucha afectación por el exceso y el abuso de sistemas psicotrópicos, ¿verdad? Que no lo pueden ni siquiera llevar a lo interno, controlar. Los norteamericanos entenderán qué cosa es realmente la libertad, o realmente los norteamericanos la disfrutan, si existe, o entienden ellos que realmente la democracia y la disfrutan, o es que están encajados en un patrón que se les ha hecho entender que eso es, pero que realmente no es, porque al final los pueblos invadidos, los recursos usurpados de todos los países son los que de una u otra manera benefician ese bienestar del ciudadano norteamericano, pero que todos están endeudados. Y muchas de sus generaciones que aún no han nacido ya van a nacer endeudadas. Y con un gran peligro de que la magia que posee ese dólar invencible cada día es golpeada. Y cuando eso suceda, su situación va a ser mucho más crítica. ¿Ya? Estamos hablando de periodos, de procesos, de acciones, ¿verdad? Si del 45 al 91, estamos hablando más de 4 décadas. Y si vemos del 91 para acá, también estamos hablando más de 4 décadas. O sea, que nosotros tenemos que crear algunos parámetros de análisis de prospección a más de 4 décadas. O sea, lo que sucede ahora simplemente es la consecuencia de 4 décadas atrás, y lo que está sucediendo ahora es lo que va a explicar qué cambios nosotros realmente vamos a ver
a partir de unos 20, 30 años posteriores. Si no es que hay una mayor volatilidad, que sí presenta muchos rasgos de esta en función del declive. Pues, la caída de la Unión Soviética fue estrepitosa, consecuencia de muchos factores, pero estamos hablando del 85 al 91, 6 años. Nadie asegura que los Estados Unidos no puedan caer en ese vórtice. ¿Ya? Miren a Europa, la condición de Europa actual, aunque se persiste en presentar como que si no pasara nada. ¿Ya? No pasa nada por aquellos que no ven, no leen, no se informan, no analizan, no están monitoreando ahí, pero realmente sí está pasando mucho. Y la situación de protesta en Europa, tanto como en Estados Unidos, está resolviendo. Las libertades civiles, la carrera armamentista, que influye mucho en la condición de esas libertades civiles, todos esos gastos en las guerras mal administradas y los recursos que se invirtieron durante todas estas décadas en ello, el radicalismo de derecha que más se observa a lo interno de la política y la ideología de los norteamericanos. Son cosas que hay que ponerse a pensar y punto por punto discutirlas en función de entender hacia dónde se apunta ese declive. Porque claro, yo veo a veces, y que entiendo, la alegría que muchos expresan cuando hablan del declive de los norteamericanos. Y entiendo, repito, la alegría porque estos no han sido nada suaves con el planeta, ni con muchas naciones. Pero también esa alegría debe ser un tanto más trabajada, más fundamentada en función de saber en qué se basa ese declive, en qué se fundamenta y cuál es su curso y orientación y qué es lo primero que puede venirse abajo a pique en ese andamiaje estructural de la política exterior norteamericana. Entonces, me parece que con la introducción de este ciclo de conferencia vamos a aportar un tanto a ese análisis que tanto hace falta, no tanto coyuntural, sino un retrospectivo, porque como dije, lo que pasa ahora tiene un punto de partida desde hace varios años. Bueno, Manuel Ivani tuvo que salir un segundo, así que problemas domésticos. Así que bueno, si te parece bien, arranco yo con un poquito Claro. de lo que había Adelante. pensado. Sí me quedé con algo que vos decías de lo que se vivía en Nicaragua y sobre quiénes, estoy tratando de acordarme el término que usaste, algo así como quienes eran democráticos y quienes eran dictadores o algo así. Lo nuestro ya ha superado esa etapa. Lo nuestro es bastante más simplón. Acá la cuestión es amor y odio. Entonces, se dividen entre bandos que son unos partidarios del amor y acusan al otro de ser un odiador y lo cancelan. Esa es nuestra realidad, que es todavía un escalón o dos o tres por debajo de la que tienen ustedes. Así que siempre se puede ir un poquito más abajo. Yo había pensado, para entender el declive de los Estados Unidos, cuáles son las razones por las cuales uno puede plantear, creo que hay un declive que a mi juicio es evidente, en hacer un pequeño análisis cortito de las cuestiones más materiales, que son las que terminan en definitiva dándole a una nación poder o no. Creo que Estados Unidos alcanza su cúspide de poder real, concreta, creo que en los años 60, los años 50, de la posguerra, donde se revela como una enorme potencia, sobre todo industrial, la capacidad de producción de los Estados Unidos, la capacidad de consumo de su población, eran realmente las fábricas del mundo, explicaban cerca de la mitad del PBI mundial. Entonces ese proceso empieza a ser minado y ese es el proceso que en realidad les comienza a producir debilidad, porque cuando una nación
tiene las características que tiene Estados Unidos, de ser bioceánica, de tener una población importante numéricamente, y que además tiene la vanguardia tecnológica, industrial, productiva, y encima cuenta con grandes capitales, bueno, tiene todo para ser una nación de peso. Pero claro, yo creo que el primer signo de que las cosas no iban bien se ve claramente con un hecho que se menciona muchas veces, pero a veces no se lo valora lo suficiente, que es el abandono del patrón oro. ¿Qué hace Estados Unidos cuando en 1971 Nixon sale del patrón oro? Lo que termina por hacer Estados Unidos es cerrar una etapa de ser una potencia económica, industrial, y pasar a ser una etapa que inclusive yo recuerdo que pocos años después ya se hablaba como que los países desarrollados habían dejado atrás la etapa productiva, industrial, y se habían transformado en diseñadores, en países que ofrecían servicios. Hoy el 75% del PBI de Estados Unidos es lo que ellos llaman básicamente servicios, que en el fondo son mayoritariamente papeles. Son cuestiones no tangibles o poco tangibles, por lo menos mayoritariamente. Cuando Estados Unidos sale del patrón oro, Estados Unidos comienza a sentir que su dólar no tenía límites, se podía financiar cualquier cosa, entre ellos la guerra de Vietnam que mencionaba Manuel, simplemente imprimiendo. Total, no había nada contra qué contraponerlo. O sea, era el dólar la moneda hegemónica mundial, podríamos entenderla así. Ellos fabricaban dólares a su antojo. ¿Cuál era el problema? Había que buscarle por lo menos algún aterrizaje un poco más suave, al hecho de ser una moneda totalmente fiduciaria, y bueno, ahí se plantan sobre el tema de las reservas de petróleo de Medio Oriente, y bueno, se construye este famoso petrodólar que de alguna manera nos ha acompañado hasta ahora. Hay un segundo paso significativo que demuestra cómo se acentúa el giro de los Estados Unidos y que después termina por ser, creo que, lo que horada finalmente sus capacidades reales como superpotencia, ¿no? Que es el tema del abandono de la ley Glass-Steagall. Hasta 1999, la banca financiera no tenía la potestad de invertir en cuestiones comerciales. Se había separado la banca y eso le daba un cierto paraguas protector a las estructuras productivas. Cuando Bill Clinton elimina esa ley, lo que consigue hacer es permitir entonces que no haya límite a la especulación. La especulación se abre paso sin ningún tipo de complejos, y a partir de ahí el control a la especulación se pierde. A partir de ahí yo creo que es cuando vemos, junto con la caída de la Unión Soviética, la liberación absoluta del capitalismo financiero. Cuando se produce una aplastante preeminencia del capital financiero que ya venía con respecto al capital productivo y termina simplemente por ocupar su lugar e inclusive hacerlo inviable. Esto se traduce en algo que vamos a ver en los próximos años, que es una deslocalización cada vez más acentuada de la producción industrial de Estados Unidos, en buena medida hacia China, pero no solo hacia China, hacia otros países, porque finalmente lo que primaba era una estructura productiva de otro tipo, y el gerente de producción había perdido espacio con el gerente financiero. Se producía donde era más barato, y si era más barato producir en China, pues que se produzca en China. Total, la corporación iba a tener mayores ganancias. Claro, esto empieza a generar un debilitamiento de las estructuras productivas de Estados Unidos. Básicamente Estados Unidos deja de ser ya esa potencia industrial y ese lugar lo empieza a ocupar China. Y eso va a marcar un giro también, o va a ser acompañado por un giro en el aspecto militar. Los Estados Unidos habían sido una gran potencia, rival de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética desaparece, y cuando la Unión Soviética desaparece, Estados Unidos se queda sin un rival a la vista. O sea,
el enorme capital financiero productivo que tengo, perdón, tengo una perra que está haciendo lío. El enorme capital financiero, perdón, el enorme capital productivo que se empieza a resentir porque al perderse sus capacidades industriales, también empiezan a perderse sus capacidades militares. Estados Unidos, hoy mismo, si uno lo observa, se encuentra con que es una nación cuyo verdadero eje de poder militar se basa básicamente en las mismas estructuras de los años 90. Es la misma columna vertebral de los años 90, modernizada, actualizada en alguna medida, pero no tiene la capacidad de innovación que vemos claramente en Rusia. Rusia saca armas de una generación distinta, es disruptiva y en función de eso consigue igualar y superar ampliamente a los Estados Unidos en lo militar. Y esto yo creo que se produce porque al no haber un rival en realidad, es bastante simple que la corrupción que existió siempre, y que ya hablaba Eisenhower cuando hablaba del complejo militar industrial, se desboque. ¿Para qué vamos a producir realmente equipamientos militares que sean realmente efectivos si podemos ganar plata? Yo creo que básicamente eso es lo que comenzó a instalarse en las élites estadounidenses que se enfocan y que se ocupan de la cuestión militar y de la cuestión industrial relacionada con la industria de la defensa, ¿no? A partir de ese momento, bueno, creo que Estados Unidos empieza a ver como su sistema militar empieza a volverse obsoleto. Creo hoy realmente que Estados Unidos es una gran potencia si enfrenta a países menores. No olvidemos que siempre los países que enfrenta a Estados Unidos son países menores. Estados Unidos, discúlpenme un segundito, ya vengo. Sí, decía que Estados Unidos termina por ver como su capacidad militar parece ser enorme, pero Estados Unidos ataca a Corea, ataca a Vietnam, ataca a Irak, ataca a Libia, ataca a todos países que no tenían una capacidad como para poder enfrentarlo, ni hablar de Afganistán, pero por otro lado creo que hay algunos analistas, inclusive estadounidenses, que lo dicen, han perdido básicamente con poco más que unos pastores en Afganistán armados con fusiles. No tenían capacidad aérea, no tenían artillería pesada, prácticamente no tenían nada, y con eso fue suficiente para vencer a los Estados Unidos. Entonces uno ahí es cuando empieza a ver la real dimensión de que Estados Unidos está perdiendo capacidades militares, pese a que se esconden en un enorme presupuesto militar. Claro, ese enorme presupuesto militar en realidad lo que hace es sufragar una enorme corrupción, pero no una capacidad de combate real, no generar herramientas que hagan diferencias en el campo de batalla. Por otro lado, creo que hay otro factor a tener en cuenta, que es la decadencia espiritual y moral. No estoy hablando ahora en términos religiosos, pero sí en el sentido de lo que tiene que ver con lo que tiene que tener una sociedad para ser patriota, para resistir, para poder de alguna manera ser una sociedad pujante, una sociedad con expectativas, una sociedad que aparte piense en conjunto y piense en su patria, en su nación. Lo que vemos en Estados Unidos es básicamente un materialismo sin freno, un individualismo llevado al extremo, donde cada uno hace lo que quiere, que funcionó de alguna manera mientras era esa enorme nación productora. Ahora que ya no tiene esa capacidad y es una nación que especula básicamente, bueno, empieza a mostrar cuáles son realmente sus capacidades, ¿no? Y esto empieza a transformarse en un problema donde cada uno realmente hace la suya, donde cada uno piensa en función de sus intereses individuales, y esto va fracturando esa capacidad.
No es casualidad que hoy el pueblo estadounidense, en líneas generales, sea un pueblo embrutecido. Es un fenómeno que se ha dado en buena parte de Occidente, el tema de embrutecer a las sociedades, pero en Estados Unidos es bastante más marcado. Cuando uno mira el humor, cuando uno mira el tipo de cosas que divierten a los Estados Unidos, no puede poco menos que asombrarse lo básico que es su forma de pensar, su forma de sentir. Obviamente que en un país de 300 y pico de millones de personas siempre va a haber sectores que rompen esta regla y que tienen capacidad, pero uno se encuentra con que, por ejemplo, en las universidades estadounidenses, con todo el prestigio que tienen acumulado, resulta ser que yo he hablado con más de un estudiante argentino, hoy profesores o egresados de universidades argentinas que han estudiado en Estados Unidos, y todos te contaban lo mismo. Es mucho más difícil una universidad argentina que una estadounidense. En los estadounidenses en general ni siquiera tenés exámenes, o sea, algún multiple choice y trabajos, presentaciones, con eso se aprueba. Si uno tiene paciencia y plata, aprueba cualquier cosa. En las universidades argentinas, con todos los problemas que tienen, son bastante más exigentes en ese sentido. Y eso muestra hasta dónde se ha erosionado la capacidad también humana, el elemento humano detrás de la sociedad, detrás de los Estados Unidos. Entonces tenemos además una corrupción económica endémica, pues se acabó ese tema de que no, esto pasa en nuestros países porque nosotros somos países llenos de corruptos y fíjense en Estados Unidos nadie roba. Bueno, eso creo que ya nadie lo cree, creo que es más que evidente que la corrupción salta por todos lados, desde las vacunas hasta, como decía, el elemento militar, pasando por planes de vivienda, por ayudas sociales. Lo que uno mire y lo que uno se enfoque va a ver que está plagado de problemas de corrupción. Creo que básicamente han sido presas de lo mismo que han hecho. Entonces nos encontramos con una sociedad que ha perdido su capacidad industrial y productiva y ha perdido su cohesión como nación, donde el hedonismo también se ha enseñorado y nada de lo que requiere un esfuerzo prospera en Estados Unidos, excepto para los inmigrantes. Estados Unidos, por algo estaba hasta una película, hicieron el día que, bueno, no recuerdo ahora, que los mexicanos no irían a trabajar, era una cosa así. Los mexicanos son, en buena medida, el corazón productivo de muchos sectores en Estados Unidos. La alimentación, por ejemplo, es base, en buena medida, a los trabajadores que en realidad son trabajadores importados. Y esto demuestra, yo creo también, que hay una decadencia en la cultura laboral que antes tenían los anglosajones, un poco muy de los protestantes, el tema de que uno podía gustarle o no, pero era gente organizada, era gente trabajadora, era gente eficiente. Después el problema venía por otro lado, en su visión de la solidaridad con el prójimo que los hacía poder hambrear al que tiene al lado sin que se le mueva una pestaña. Bueno, hoy el problema es que ya están perdidas esas características porque empiezan a ser simplemente gente especuladora, con altísimos problemas de depresión internos, con una sociedad además que tiene algunas cuestiones a tener en cuenta, que es, por ejemplo, hoy el ejército de Estados Unidos está quedando abajo en 15.000, solo el ejército de tierra, 15.000 estadounidenses menos de los que necesita reclutar por año para mantenerse operativo. Simplemente no encuentran gente que quiera ingresar en las Fuerzas Armadas. Y cuando uno ve las Fuerzas Armadas, están constituidas mayoritariamente por extranjeros o por gente de una ascendencia diferente. Porque cuando uno habla de Estados Unidos, debería enfocarse para este tipo de análisis, creo que también en esa cosa de los anglosajones, que eran los que hicieron Estados Unidos. O sea, después cuando hablamos de un componente de gente que ha migrado, que tiene otra cultura y tiene otra forma de ver las cosas, para bien o para mal, yo creo que, bueno, estamos hablando de otro fenómeno. El ejército tuvo que empezar a nutrirse de esta gente, incluso mucha gente que a veces no tiene ni siquiera la ciudadanía estadounidense, porque no tiene gente que ocupe los lugares. Hay almirantes y generales que han dicho públicamente que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no están en condiciones de enfrentar a Rusia y a China. No están en condiciones. Ellos mismos lo reconocen, que no tienen capacidades militares.
Una asesora de Trump, recuerdo que hace unos meses atrás dijo, no tenemos pilotos, están más preocupados en vez de enseñar a pilotear nuestros propios buques que enseñarles perspectiva de género. Tenemos un ejército especializado en cuestiones de género, pero que no tiene voluntad de combate. Esa es la realidad de los Estados Unidos, que ha tocado, creo que, la fibra más íntima. Y tienen otro problema con la tasa de natalidad. Estados Unidos disimula la caída de su natalidad precisamente trayendo gente de afuera, cosa que hoy empezamos a ver en países como Portugal, que necesitan que vengan jóvenes del exterior porque no tienen propios. Los Estados Unidos empiezan a tener este problema donde, una vez más, los mexicanos son quienes hacen el gran aporte de hijos. Los jóvenes estadounidenses, o sea, la cantidad de hijos por mujer que se recomienda de 2,1 precisamente por mujer, para poder mantener el número de la población, para mantener vigente la población, sin que envejezca, sin que se produzcan estos cuellos que empezamos a ver en buena parte del mundo y que ha llevado a que China, por ejemplo, modifique su política demográfica. Desde el 2007 en Estados Unidos se mantiene sistemáticamente por debajo del 2,1 y está escalando rápidamente en los últimos años, marcando además una diferencia entre los nacimientos entre los hispanos y aquellos que son blancos o asiáticos, que tienen muy, muy pocos hijos. Los asiáticos en Estados Unidos, que son muchos, tienen menos hijos inclusive que los blancos. ¿Y esto qué es lo que produce? Aumenta las tensiones raciales que después se explican de otro lado, porque es lógico que cuando esa mayoría blanca, anglosajona, empieza a perder numéricamente y a envejecer, obviamente aquellos que tienen otro origen racial, tienen otra cultura y que muchas veces se han sentido discriminados, empiezan a reclamar su lugar de una u otra forma, en forma muchas veces bastante oscura, porque vemos muchos políticos de origen latinoamericano que realmente son peores que los anglosajones, no me cabe ninguna duda, pero bueno, esto genera, la tensión social está. Entonces, a todos los problemas que tenía Estados Unidos le sumamos también esto. Falta de industria, gasto militar excesivo, un déficit comercial casi constante, y esta amoralidad en la sociedad y la falta de trascendencia, la falta de decir yo algo por mi patria, por mi país, por mi pueblo. Todo esto en Estados Unidos es algo que está desapareciendo fruto de sus propias políticas, inclusive divisoras hacia adentro. Estas revoluciones de color, de alguna manera, en Estados Unidos tienen su correlato. La política exterior, entonces, se ha quedado sin las espaldas productivas, financieras y militares que tenían en el pasado. Estados Unidos hoy, o sea, pasó de tener una espalda productiva, industrial, financiera y militar a tener solo espaldas financieras y militares, que eso es lo que empezamos a ver en los años 90, a partir de los años 90. Y ahora Rusia y China han dejado expuesto que tampoco tienen espaldas financieras y tampoco militares. Y ahí es donde empieza el problema. La política exterior estadounidense está diseñada para funcionar como un poder hegemónico. El problema es que hoy es casi un papelón lo que hacen, porque hoy toman medidas, presionan por sanciones que después se transforman en boomerang, muchas veces inclusive por ellos mismos, porque si bien hoy lo está sufriendo mayoritariamente en Europa, esto a mediano plazo es un boomerang para Estados Unidos también. No solo por eso, sino porque Estados Unidos está quemando sus aliados claves. Estados Unidos tenía detrás de sí, y que eran parte de su poder, en la OTAN y en un sinnúmero de organizaciones internacionales, a todos los países europeos. Hoy los está sacrificando, a Japón mismo, los está sacrificando, y va a ser lo mismo con Corea, simplemente para ganar un poco de tiempo antes de que esto se le vaya totalmente de las manos. Estados Unidos pierde aliados, está perdiendo los espacios que antes sostenía en función de la admiración de muchos y del miedo de otros tantos. Estados Unidos antes tenía la capacidad de ser admirado en muchos lugares del mundo. Brasil era un país, por ejemplo, donde era bastante común la admiración por los Estados Unidos. ¿Y hoy quién va a admirar a Estados Unidos cuando tiene gente
de a millones viviendo en las calles. Hay pueblos enteros, en ciudades enteras, donde el centro son carpas y carpas y carpas de gente viviendo en la calle, cuando las estructuras sociales están demolidas por las drogas, tanto que se habla de una epidemia de fentanilo. Estados Unidos ya no despierta ni la admiración y empieza a no despertar el temor que despertaba antes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos podía aislarte económicamente o podía mandarte a la edad de piedra. Con algunas salvedades, porque no le ha ido siempre tan bien en las guerras. Pero supongamos que esa era la imagen que predominaba. Estados Unidos podía hacer lo que hizo con Irak. No tener prácticamente baja y destruir un país. Ahora el problema es que Estados Unidos ya no pudo hacer eso. No lo pudo hacer en Siria. Y algo que pasó casi desapercibido. Se fue con la cola entre las patas de Afganistán y ahora está sufriendo una derrota en Ucrania. Y cada vez es más visible y cada vez se quedan más expuestos a aquellos que defienden la idea de que no, todos los rusos son un desastre, no tienen municiones, no tienen combustible, las tácticas son malas, los soldados huyen, nadie quiere pelear, la gente se rebela contra Putin. No, es evidente que no está pasando eso. Ya no hay forma de disimularlo como al principio se disimulaba. Entonces, la política exterior de los Estados Unidos termina teniendo esa limitante ahora, ¿no? Lo que antes era tolerado, lo que antes era temido, ahora termina siendo expuesto y la propaganda no alcanza a zafarlo. Entonces, la política de Estados Unidos tiene dos caminos. Tiene que reformularse hacia un espacio en un mundo multipolar, porque uno no podría desconocer que el mundo anglosajón sigue siendo un factor de poder importantísimo en el mundo, que tiene armas nucleares y que obviamente sería bueno que se limitan a vivir su vida dentro de sus fronteras, no andar invadiendo pueblos ajenos, no andar presionando, no andar imponiendo, no nada, haciendo su vida, es un problema de ellos como quieran vivir. Ahora, el problema es que... ¿qué pasa? Se me desconectó, perdón. No, esto no es el cable de red. A ver un segundito. Ahí lo tenés. El problema entonces es que los Estados Unidos, decía, tienen una estructura de política exterior pensada para hacer una hegemonía que hoy ya han dejado de serlo. Y se basan precisamente para mantenerse en economías y en poderes militares que ya no existen como son. Entonces, y acá creo que es lo peor, es que Estados Unidos o acepta una posición dentro de un mundo multipolar o multilateral, como quieran llamarle, o simplemente camina o lleva al mundo hacia el abismo de una guerra nuclear. Y lo que es grave de esta historia es que, y yo esto quiero hacer una pequeña salvedad ya para terminar, con respecto a lo que significa un posible enfrentamiento nuclear, que mucha gente lo descalifica, no lo considera, cree que esto no puede pasar. Más allá de la reformulación de las armas nucleares, de la eficiencia que tienen, de las nuevas tecnologías que permiten emplear armas de menor potencia para ser más preciso en los ataques contra los blancos y que no se deba sobredimensionar. Hay una serie de cuestiones técnicas que pensar que tal vez el uso de armas nucleares no sea el mismo que reflejaban los estudios de los años 50. Estados Unidos lo que tiene es un sector que se ha entronizado, que ha tomado el poder, entre los cuales se encuentran cristianos sionistas, cuya creencia es que hay que acelerar el fin del mundo para que llegue el Mesías. Por lo tanto, provocar una guerra mundial no es una mala idea, sino todo lo contrario, y tienen ideas tan peregrinas como financiar la construcción del tercer templo arriba de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Bueno, imagínense que es el tercer lugar más sagrado del Islam, lo que eso puede llegar a generar, a desembocar, pero lo hacen sabiendo lo que van a hacer, porque desde su posición ideológica eso está bien porque acelera la llegada de Jesucristo a la tierra. Bueno, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Hay otro sector también que cree que los Estados Unidos ha sido bendecido por Dios y ha sido señalado como alguien que está predestinado a liderar el mundo. Entonces eso les da esa cuestión de tener que entrometerse en cualquier lugar del mundo porque esa es su función, esa es su razón de ser. Y después hay otro sector
que se aprovechan de todo esto, que a mi juicio son los más peligrosos, que son los transhumanistas. ¿Por qué? Porque por ahora le vemos solo una faceta, podríamos decir casi simpática, súper tecnológica. Aparecen estos nerds de película que les encanta mostrar lo que puede hacer la inteligencia artificial y un robot y un implante y cómo yo me puedo conectar a internet, mi cerebro se puede conectar. Y uno lo toma por encima, pero el otro día Klaus Schwab lo dijo claramente, que no, nosotros vamos trabajando, vamos a tener ahí una forma de, bueno, de poder escanearte tu cerebro y saber qué estás pensando, básicamente lo que dijo, leer tus emociones. Entonces pues es una tontería, pero para esta gente no es una tontería. Y el problema que tiene es que son maltusionistas. Entonces esa tecnología que ellos tienen y que creen que pueden desarrollar, que los lleva a alcanzar la inmortalidad virtualmente, porque el hombre dejaría, por eso son transhumanistas, se separarían del cuerpo físico. O sea, es el liberalismo en su versión más absoluta. O sea, ¿qué hay más liberar que liberarse de la propia naturaleza? Ya no digo de Dios, de la propia naturaleza humana, donde uno es una inteligencia. Esta gente cree en eso. A uno le puede parecer absurdo, le puede parecer ridículo, puede ser lo que sea, pero esta gente cree en eso, es fanática de eso, es dueña de las empresas tecnológicas más importantes y empuja con ideas de este tipo. Y se basan, y esta es la cuestión también complicada, en un cambio de las relaciones de producción que están influyendo sobre la sociedad, como en su momento el capitalismo modificó todas las estructuras sociales del mundo al emerger por encima del feudalismo y transformar el mundo, transformando las relaciones entre los seres humanos, transformando la cultura, transformando la jurisprudencia, transformando todo lo que hace a las estructuras sociales. Bueno, ahora hay una potencialidad tecnológica para transformar ese capitalismo en algo nuevo, que esta gente cree que es eso. Y cree que para poder llevar a cabo sus planes, Estados Unidos, para poder llevar a cabo sus planes, lo que se necesita es tener un mundo con 1.000 millones de habitantes, porque el resto está fuera, es innecesario, es contaminante, y se atreven a decir cosas como el marido de la reina recientemente fallecida, cuando Felipe de Edimburgo, no tuvo mejor idea de decir que su sueño era encarnarse en un virus para eliminar a la población. O sea, este tipo de pensamientos están enquistados en las élites que hoy tienen el poder en el mundo. Esta gente literalmente quiere un enfrentamiento nuclear entre Rusia, Estados Unidos y China, pues ellos están convencidos que va a sobrevivir, ellos van a sobrevivir, va a sobrevivir un porcentaje minoritario y el mundo se va a reorganizar de acuerdo a otros parámetros. Tal vez esto parece muy exagerado, parece que no sería serio plantear en estas cosas, pero realmente esta gente ha desplazado a los imperialistas clásicos anteriores de Estados Unidos. Si uno pensaba que eso eran los malos, bueno, estos que vienen son peor. Son peor porque su idea es a una escala planetaria mucho peor que otros. No son opresores que quieren seguir ganando plata. Simplemente quieren eliminar lo que no les sirve. Y lo que no les sirve somos nosotros. Y esta gente es la que controla la política exterior. Y esto es lo que explica por qué la tosudez de ir a una guerra con Rusia cuando evidentemente ni siquiera la van a ganar. O sea, cada vez creo que estamos más seguros que inclusive en el plano convencional y en el plano militar, nuclear, en ninguno de los dos lo puede ganar. El Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, acaba de decir que Rusia en realidad lo que está intentando es llevar a Estados Unidos a una guerra de desgaste. Bueno, eso es lo que venimos planteando desde hace meses acá. Rusia quiere una guerra larga. ¿Por qué? Porque necesita el descenso de Estados Unidos. Y para evitar una guerra nuclear, la única opción es esta, o que Estados Unidos acepte lo que decíamos antes, reformular su política y ser uno más de un mundo multipolar. Como por lo visto no están ni cerca de aceptar esa posición, bueno, lo único que queda es tratar de controlar el conflicto, profundizar la caída de Occidente, que se derrumbe Occidente, que se desarme y que no genere un
una hecatombe a nivel mundial. Creo que ese es el conflicto interno que hoy hay en Estados Unidos y que depende del sector interno que consiga imponerse, es lo que vamos a ver como política exterior de Estados Unidos. O sea, nos pueden llevar a una guerra nuclear de exterminio o pueden adaptarse a la realidad que hay y decir, bueno, perdimos, como hicieron los rusos cuando cayó la Unión Soviética. Ya está, perdimos, nos vamos y bueno, Estados Unidos es el que ganó. Bueno, ese pragmatismo es el que van a tener que tener porque no hay otra opción excepto la de prender fuego todo. Y vuelvo a insistir con este tema. No descartemos esta idea de prender fuego todo porque lo vamos viendo. La escalada es casi constante. Creo que todos los días amanecemos y estamos un pasito más cerca de una guerra total. ¿Cuánto va a tardarse en que esto se desencadene? No lo sabemos, pero no es una hipótesis a descartar y que sería muy bueno, la verdad, que las sociedades europeas y estadounidenses reaccionen y saquen a estas élites parasitarias que los están llevando a su propio exterminio. Pero bueno, parecería que por el momento, por una combinación de factores que sería para otro programa, no están teniendo ni siquiera la idea de que esto es necesario de hacer. Aunque vemos algunas protestas, pero bueno, todavía muy lejos de lo que hace falta para derrumbar todo. Muchas gracias, Marce. Manuel, tuve que ausentarme unos segundos, pero a tiempo para escuchar tu exposición y gran parte de la de Marcelo. Un fenómeno los dos, ¿eh? Difícil hacer un cierre con este tema. Si querés agregar algo, yo tengo algunos comentarios del público que me gustaría hacerte para seguir viendo. Indudablemente un tema muy interesante. Yo desde lejos lo puedo observar dos cosas, ¿no? Una posición un poco más sentida de haberlo vivido y quizás una posición de Marcelo un poco más distante, sin sentirla tanto en la vivencia propia. Así que, ¿qué me decís? ¿Tenés el mic apagado? ¿Tenés el mic apagado? Ok. ¿Puedes repetir la pregunta? No, yo lo que digo es que hagamos un intercambio de 5 minutos sobre lo que vos opinás con Marcelo y después dame tiempo a que menos sea 15 minutos de leer algunos comentarios del público que estuvo muy activo, así que muchísimas gracias y un par de preguntitas que hay por ahí. Claro, no, es que se había bajado el nivel de volumen y no había escuchado. No, en realidad que con Marcelo nosotros tenemos un sistema de complementariedad, ¿verdad? De los temas. Es correcto la forma en que estamos introduciendo este ciclo de charlas sobre la política exterior norteamericana, porque estamos haciendo uso permanentemente de casos, ¿verdad? Que son muchas veces hartos conocidos en la historia, muchas veces no. Su análisis no ha sido del todo completo en muchas latitudes y muchas acciones, como nosotros podemos ver desde nuestro lado, el atentado a las Torres Gemelas. Ellos lo van a ver diferente, lo van a presentar diferente. Una cosa es ver las cosas desde el sur, donde la aplicación de la política exterior norteamericana se va a sentir, se va a sufrir, se va a padecer, ¿verdad? Y que necesariamente se tiene que responder que del lado donde se aplica, se implementa sin dolor, sin sabor y sin color. Entonces, nos sería más bien que le demos espacio a los comentarios que están de los amigos en el chat para ver si respondemos algo. Perfecto, muchas gracias, Manuel. La verdad, interesantísimo. Yo creo que es un tema que da para profundizar, es interesante para debatir. Así que lo que arrancamos con Fabio Adrián Ferrari, de un principio. De cuando vos hablabas, él decía que no estoy de acuerdo con en decadencia Estados Unidos con potencia. O sea, a él le parece que
esta impronta que uno le pone a Estados Unidos como potencia no es tan así, porque siempre fueron esto, ¿no? Ningún país realmente potencia mundial se les enfrentó. Cuando cae la Unión Soviética fue política y no superioridad yanqui. Me imagino que lo que quiere decir Fabio es que se hizo un boom, se hizo un monstruo, pero este monstruo nunca fue en realidad una superpotencia, sino que fue más el susto que otra cosa. ¿Qué pensás vos? No, mira, la metodología y pedagogía que nosotros estamos proponiendo para este ciclo de charla, ¿verdad? Este ciclo de encuentro, está fundamentada principalmente en trabajo de estudiosos norteamericanos, que no necesariamente, repito, son de izquierda. Ni siquiera estamos teniendo en cuenta a Noam Chomsky, pues, que puedan muchos conocer. Estamos utilizando a Zbigniew Brzezinski, estamos utilizando a Kissinger, a Stephen Wall, al mismo Andrei Vasilievich, a Richard Haas, que son ellos, que son formuladores de la política exterior, los que han estado por décadas encontrando fisuras. ¿Qué decir del trabajo fenomenal de Paul Kennedy? La caída de las potencias, y él, de manera sencilla, ¿verdad?, te demuestra que todo actor internacional, por mucho el nivel que tenga de preponderancia en el sistema internacional, va a tender a nacer, crecer, desarrollarse y sucumbir y desaparecer. O sea, hablar de la desaparición de un imperio o de una potencia no debe extrañarle a nadie. Los anales de la historia, a través de enormes décadas de conflicto, nos permiten ver a nosotros la desaparición de imperios, el imperio romano, el imperio otomano, el imperio germánico, el austrohúngaro, el imperio ruso. O sea, no debe ser el apego o el cariño hacia X o Y actor internacional el que debe de influir básicamente en nuestro análisis. Por ejemplo, en mis latitudes, yo me encuentro con muchos amigos, compañeros, ¿verdad?, que a ellos les causa temor, susto, como que si te vas a tirar al otro lado, el hecho de tener un libro de un estudioso norteamericano de política exterior, o como si lees el libro de un tipo de la silla, ya estás inclinándote a la silla, y si lo hallas que es de la KGB, ya estás tirando a la KGB, o si cosa absurda, ¿verdad?, que no te permiten nunca entender al adversario. Cuando vos mirás que le dolió al adversario, cuando mirás que frunce el ceño. ¿Y quién va a fruncir el ceño? Él mismo. Él mismo te va a demostrar lo que está sintiendo. Entonces los Estados Unidos no solo están frunciendo el ceño, ¿ya? Y le duele la cabeza, y le duele la espalda, y le duelen los pulmones, está tosiendo, está presentando por elementos económicos, de debilitamiento económico, de debilitamiento comercial, de debilitamiento financiero, de debilitamiento militar, que mencionó con bastante profundidad Marcelo, te está demostrando que está siendo golpeado, ¿ya? Entonces, no hay que asustarse, pues, el conflicto en las relaciones internacionales es el elemento de mayor permanencia. La caída de las naciones, eso es algo que se ha dado. Nadie esperaba la caída del Imperio Soviético, el imperio donde el sol nunca se ocultaba, desde Corea del Norte hasta Nicaragua, ¿ya? Pasa, ¿ya? Entonces, me parece que el amigo tiene que echarle un ojo al trabajo de Paul Kennedy, Auge y Caída de las Naciones, excelente, ¿ya? Sí. Y también... ¿sí? Me parece una cosa, me parece que él lo que está diciendo es otra cosa. Sí. Creo que él no duda de la caída, creo que él dice que nunca fueron una superpotencia, que nunca se enfrentaron a nadie realmente, o entendí mal yo. Sí, es esto, o sea, que nunca se enfrentó a un rival de verdad. Un rival de verdad que hiciera como está haciendo hoy, que
que forzar a Estados Unidos a probar que es una potencia. Yo creo que todos creemos que la caída de este supuesto imperio es inminente, porque a veces también, justamente con la propaganda, con todo lo que hay, uno crea un monstruo de papel, y Estados Unidos fue este monstruo de papel que, como todos creían en él seguía siendo el rey, seguía siendo el imperio, seguía siendo esta fortaleza. Pero cuando se deja de creer, es como que se va deshaciendo como el papel cuando se moja. Es un poco la fábula del rey está desnudo. Exacto. O sea, el problema es que, bueno, alguien dijo el rey está desnudo y empezaron todos a darse cuenta que el rey estaba desnudo. Lo que sí yo coincido lo que dice Manuel, me parece que es clave para entender algo, es conocer y ponerse en el lugar del enemigo. En el caso de los chinos, ellos han estudiado profundamente a los Estados Unidos. Las élites chinas han mandado a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y después los trajeron de vuelta y utilizaron esa información para diseñar, por empezar, lo que les sirvió para industrializar su país, desarrollarlo y demás, pero inclusive luego para contrarrestar muchos de los efectos de Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que aprenderlo. Es peligroso cuando, como ¿quién fue que dijo el otro día? Que decía, cuando los hijos de tus élites estudian en mi país y cuando tu dinero está depositado en mi país, no son tus élites, sino son mis élites. Claro, yo creo que ahí es donde está el problema, pero sí es importante que se conozca la forma de pensar, lo cual no quiere decir que uno después trabaje para uno o para el otro, sí que sepa cómo ellos piensan para poder encontrar precisamente cuáles son también los puntos vulnerables, ¿no? Porque si no, en realidad vos imaginás un enemigo y confrontás con un enemigo que tal vez no sea exactamente lo que vos estás pensando que es, y eso dificulta las cosas. Así que, Manuel, Rollo Gandolfi te pregunta, ¿y Obama no hizo nada respecto a lo que vos hablaste hoy, a lo que vos comentaste? Ivonne, mil disculpas, casi no te escuché. Será un problema de mi audio, espero que los demás estén escuchando mejor. Ahí me está bien, te levanté un poquito la voz. De acuerdo a lo que vos estabas hablando, Rollo Gandolfi pregunta, ¿y Obama no hizo nada? O sea, la pregunta es, ¿y todavía le faltó hacer más? ¿Qué no hizo? Si la cantidad de bombas que lanzó durante todo su periodo andan por alrededor de, creo que 700 bombas diarias. Pero con un presidente tan bueno que le dieron el premio Nobel, ¿qué pudo haber hecho? No puede hacer, él no podía haber hecho nada. Con él hicieron lo que quisieron, porque inclusive le regalaron un premio Nobel, que no se lo merece, ¿verdad? Pero además, aquí algo muy importante es que cuando entremos en el curso, en el ciclo, ¿verdad?, de charla, vamos a conocer al Deep State, al Estado Profundo, al que pone y quita presidente. Claro. ¿Ya? Y entonces él hizo lo que a él se le permitió hacer y lo que se le ordenó hacer, lo que el establishment le ordenó hacer y contra quién se lo ordenó hacer. Entonces, por eso es que yo me reía al inicio de estar calificando de democráticos a unos que realmente no lo son y apropiarse de ese concepto. ¿Ya? Entonces, este es el presidente democrático y como él es negrito, entonces ahí impera la democracia. No es cierto. El sistema electoral norteamericano está bien trabajado. Sí. Está bien trabajado. Yo no sé, no quiero decir o mencionar un país, pero yo creo que hay países donde realmente los presidentes mandan. Pero en Estados Unidos los presidentes no mandan. Hay algo que se llama Deep State. ¿Ya? Y eso es lo que tiene la última palabra. Permitime hacer una cosa. Hay algo que es muy claro y a la gente de repente le cuesta entender, ¿no? Vos dijiste una palabra clave. Estados Unidos es este país que pone y saca presidentes, por lo menos en Occidente, que lo conocemos tanto. Y te puedo asegurar que con Brasil
fue algo de la actualidad de lo más notorio posible, pese a que muchos por ahí no lo aceptan, no le gustan, y cuando hablamos de Lula, nuestro querido Lula, pero Estados Unidos claramente lo sacó de circulación y lo puso cuando quiso. O sea, esto es una innegable realidad. Yo iba a decir una cosa, que es muy interesante ver cómo es el juego de las identidades, cómo funciona en la realidad. Obama negro, Obama fue, bueno, no solo el que destruyó Medio Oriente, sino el que lanzó el pivote hacia Asia. La política del pivote hacia Asia, o sea, enfocarse contra China, nace en la gestión de Obama. Y ahora nosotros tenemos a Rishi Sunak, descendiente de indios, en el Reino Unido, y parecería que le pagan para ocasionar una guerra. Antes de él había llegado una mujer, Liz Truss, que se termina yendo porque ahora parece que era, algunos dicen que en realidad todo el escándalo en Estados Unidos con Seymour Hersh, el que hace la denuncia, en realidad es para tapar que fueron los británicos realmente quienes lo volaron en conjunto con los estadounidenses, ¿no? Obviamente. Y ella era la que dice "It's done", y no solo eso, aparte, era la que había dicho antes de ser primera ministra que ella estaba dispuesta a usar las armas nucleares contra Rusia. Aparte, una cuestión totalmente delirante. Tenemos a Sanna Marin en Finlandia, desesperada por meter un país en una organización para entrarlo en una guerra con Rusia. O sea, cómo se utiliza esto para esconder políticas que tal vez un presidente con las características más habituales le hubiese costado bastante más hacer porque hubiese sido criticado. Pero acá como se pone en ese manto progresista, que soy negro, que soy descendiente de indio, que soy mujer, que soy gay o que soy lo que sea, yo tengo carta blanca para hacer estas cosas que son realmente barbaridades. Creo que deberíamos observar con mucho detenimiento cómo es el juego que propone el Deep State. Porque en el fondo los que están haciendo eso es el Estado profundo, es el que pone la regla y la saca, el que pone candidatos en todo el mundo o en buena parte del mundo. Casualmente, cuando hay un candidato que no lo pusieron ellos, ese es el dictador. Ese es el malo, ese es el asesino, ese es el corrupto. Si es un candidato de ellos, sea lo que sea, siempre es bueno. Exacto. Bueno, Manuel, esperamos con ansia ver cómo seguimos con este tema. Te digo sinceramente que lo ideal para este nuevo ciclo de charlas es mantener un día fijo, un horario fijo para que la gente sepa qué esperar. Así que te voy tirando la oreja en el aire y que sepa quiénes van disertando y los contenidos previamente, porque me parece realmente muy, muy interesante. Así que a Fabio Adrián Ferrari, mire, Manuel, eso está muy bien para nosotros. Dice, mantenerme despierta a esta hora es mérito de los tres. Maravilloso programa. Esta pasión nos une. Así que muchísimas gracias, y bueno, Sanadu Fabio. Tyson está haciendo una pregunta. ¿Quién? Sanadu Tyson. Sanadu, perdón, Sanadu. Yo ya había visto y se me pasó. Yo ya la había. La última pregunta de hoy, Manuel, así podemos dar un cierre. ¿Se sabe algo del estado de desarrollo del Comando Espacial de Estados Unidos? Sí, bueno, lo que pasa es que no deseo adelantar un tanto, porque es una tremenda pregunta, ¿verdad? Merece un tomo de respuesta. Vamos a estudiar las estructuras de poder de los Estados Unidos, además de que vamos a ver la política exterior de las diferentes administraciones que han pasado y sobre todo su enfoque hacia el continente latinoamericano. Vamos a estudiar las estructuras que la componen. Este es un sistema de agencias que, como ustedes saben, vale la pena conocerlo, y porque son parte y del Deep State y obedecen a ese poder profundo global que te va a generar las acciones por todo el planeta que nosotros de una manera logramos observar y entender. Entonces, agradezco la pregunta, pero vamos a someterla a un programa donde
le va a encantar la respuesta y el material que le vamos a proporcionar. Muchas gracias, Manuel. Y antes de hacer tu cierre, que te voy a pedir permiso para decir lo que se viene mañana en el canal y hablar sobre el curso de formación en geopolítica para que, bueno, podamos seguir trabajando en este sentido, ¿no? Mañana a las 20 horas tenemos Mirada Nacional. Mirada Nacional va a ser una entrevista a Ramiro Marra. ¿Cuál es el plan de los libertarios? Ya les voy diciendo que la gente se va a poner Eso lo hacen para divertirse. De loca. Sí, lo hacen para divertir. La gente de Mirada Nacional tienen un gran sentido del humor y un gran olfato para saber qué es lo que se nos está viniendo. Así que a escucharlos, no se enojen. Yo coincido con ellos. Hay que escuchar a todos, porque Manuel también lo dijo en algún momento en el programa. ¿Cómo no vas a conocer al enemigo? ¿Cómo no vas a tener un libro que hable de la política exterior estadounidense? ¿Cómo no vas a conocer a los libertarios? ¿Cómo no vas a conocer al que tenés enfrente? No está mal. Y si los enemigos usan buenas herramientas, usémosla. Sí. Porque esto es lo que tenés que hacer. En este caso, las herramientas son de marketing, porque de idea cero. Bueno, pero Marce, podemos negar que los libertarios tienen mucha... Solo opción, o sea, desgastaron todo con el progresismo, después pone un sinnúmero de medidas absurdas, te ponen estos esperpentos del otro lado y la gente dice, no, vamos con los que son antisistema, por Dios. Bueno, pero ¿qué hacen los Estados Unidos? Ponen esta gente. Y bueno, Estados Unidos los apoya. Y si vos no después ellos te dicen que no, pero bueno, son ellos. Manuel Méndez dice, no puede, está mal del hígado. Pero mírenlo, porque Estados Unidos ponen a Guaidó como presidente. No, perdón, Marcelo, lo pone como presidente interino. Argentina acepta un diputado, o acepta una delegación de un presidente interino que lo puso Estados Unidos. Vamos, gente, tiene razón Manuel. Hay que escuchar este ciclo de Teníamos una embajadora acá. Bueno, teníamos un embajador de Guaidó. Una embajadora de Guaidó, una embajadora que puso los Estados Unidos. ¿Cómo nos vamos Era como una cosa doble, pero bueno. ¿Cómo nos vamos a escuchar a Ramiro Marra en Mirada Nacional mañana? Los que no lo conocen, sobre todo los extranjeros, es un youtuber que está con Milei, que él hablaba de economía y después saltó a la política. Y en general esta gente tiene todas más o menos lo mismo. Se presentan como anarquistas porque básicamente son anarquistas. Todo ellos están en contra, absolutamente en todo, excepto de las multinacionales, de los grandes capitales. Eso es intocable. Ese sector, lo que tiene que ver con la propiedad privada, es lo único que en su credo no debe ser cambiado. ¿Cómo van a ir a defendernos de Estados Unidos si no conoces a Estados Unidos? Así que bienvenido Manuel Méndez con estas charlas, porque está a tono. Así que mañana Mirada Nacional a las 20 horas. Y a las 22 horas ahí tenemos al general César Milani con Gustavo. Tenemos el otro extremo. Tenemos los dos extremos. Milani es el general de Cristina. Bueno, por ahí tenemos. Así que miran a Marra y después a Milani. Así que ya tenemos Mirada Nacional y el mensajero del zar listos para que lo miren. Y Manuel, dame 2 minutos más, por favor, que creo que ya estás al tanto del curso de formación en geopolítica que arrancamos en este 2023. Y estamos hablando de Rusia en el mundo multipolar, así como hablamos de este Estados Unidos en un periodo de transición, porque viene justamente esto, el mundo multipolar y Rusia en el centro. Pero para entender esto, así como Manuel dice que hay que entender al enemigo, hay que entender a los amigos también, hay que entender lo que se viene, ese mundo que se viene. Y vamos a arrancar con la conformación de la civilización rusa. Y después, recién en abril, empezamos con el resurgimiento, ¿no? El despertar de Rusia.
en esta conformación de la civilización rusa, nosotros vamos a hablar de la etapa feudal, la primera leyenda negra, la etapa zarista, que ellos consideran como la segunda leyenda negra, segundo imperio ruso, el imperio de los Romanov. Ahí vamos a estar hablando que también es la tercera leyenda negra, el imperio soviético, hoy tocamos algo de eso, el despegue, que es la cuarta leyenda negra, y ahí tenemos la caída del imperio soviético. Oleg Yasinski. Se armaron unos líos, perdón, que cuente una intimidad, con estos títulos. Los títulos se los imagina Nikolai Mikhailov. Y se arman los líos porque no están todos de acuerdo con eso, pero a Nikolai le gusta ser provocador. Así que bueno, y tenemos en el sexto módulo justamente esto, ¿no? La identidad rusa, lo que los caracteriza. Ojalá tuviéramos un estadounidense que nos dijera cuál es la identidad estadounidense. A mí me gustaría hacer un curso. A mí me encantaría, Manuel, tenemos que buscar gente que pueda hablar de esto, la identidad estadounidense. Y después, por supuesto, vienen las conclusiones y el cierre de Marcelo Ramírez. Yo quisiera aprovecharme para decir que el curso es libre y gratuito, pero sí necesita una inscripción previa. Y para esto está el formulario que lo estamos publicando en las redes, el formulario que están bien ahí, que es el formulario de inscripción al curso de formación en Repolítica, Rusia en el modelo multipolar con formación de la civilización rusa. Ahí vamos a mandar el link de acceso que lo van a tener. Y por supuesto, los que quieran el certificado de existencia, ojito, va a tener un examen evaluatorio, múltiple choice, pero va a tener un examen evaluatorio. Este sí tiene un costo que es muy accesible y lo podrán tener, que por supuesto va a estar avalado por ACTV y por la Fundación Ruskimir. Así que una cosita con respecto a eso, porque había algunos que estaban preguntando, porque mucha gente que le sirve por cuestiones laborales, en general que trabaja en el área de relaciones internacionales, cuando son cursos con estas características, el certificado en general creo que es apto para que cualquiera lo pueda utilizar. Hay gente que ya nos ha explicado que lo necesitan de esa manera, porque bueno, figura quiénes son los disertantes, quién lo auspicia y la carga horaria que tiene. Aparte, los cursos que dio también el CREI el año pasado, que culminó, que fueron 30 horas, Manuel, muy buen curso, así que también están los certificados listos. El que quiera asistir al curso que dio el CREI, también te sugiero, Manuel, que hagamos este pequeño examen evaluatorio y podemos emitir, aunque lo vean en diferido. Acá lo importante es que lo hayan podido ver, es que hayan quedado algo en la retina y podemos emitir el certificado que seguramente viene muy bien a todo el público para presentar como algo elaborado en los tiempos que corren. Ahora sí, Manuel, te voy a pedir un cierre para el programa de hoy, agradeciendo, por supuesto, desde luego, esta iniciativa que para mí es bárbara. Ok, el micrófono. Bueno, yo me gustaría, hacia manera de broma, antes de irnos a dormir, que además del examen que le haga de multiple choice, ¿verdad?, sea en ruso, porque es de geopolítica rusa. Y la política exterior norteamericana, hagámoslo, pero que sea en inglés, para que meterle más grado de dificultad. No, me parece brillante, excelente la propuesta que estás haciendo, certificarlo, es correcto. Ustedes tienen una larga trayectoria, una larga experiencia en esto, y desde luego nos unimos a tu propuesta académica, claro que sí. Ya para cerrar, pues, agradecerle a ustedes, ¿verdad?, a Marcelo, haber acompañado esta primera charla introductoria. La política exterior norteamericana no solo es fascinante, es importante, y yo creo que por su tragedia para los pueblos es mucho más que importante conocerla, ¿ya? Y tenemos una gran oportunidad que en estos tiempos de cambio ellos mismos se están autoexigiendo crear ciertas condiciones para el cambio, porque todo lo actuado básicamente hasta hoy día lo está llevando a un punto de declive. Entonces
necesitan ellos modificar un tanto las cosas, qué tanto realmente la harán, qué errores no volverán a cometer, como los que han venido cometiendo. Pues eso lo vamos a escuchar nosotros a viva voz de lo que están estudiando y presentando nuevas formulaciones para su modificación. Yo les agradezco a los que han estado con nosotros acompañándonos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Manuel. Siempre es siempre es un placer tenerte acá y vamos, no se asusten al público, lo vamos a hacer en la lengua iberófona, así que español, portugués, y vamos a estar ahí. Lo más importante es que la información les llegue. Ignapele, sí, yo estoy hablando con Rafael Machado, porque después de este curso sobre Rusia vamos a trabajar un curso sobre Brasil, Manuel. Brasil también es un gigante asiático que necesita... ¿Gigante asiático? Ay, un gigante latinoamericano, perdón, un gigante regional, hechas. Sí, un gigante regional que necesita ser conocido más allá del carnaval o de las cosas que nos conocen, ¿no? Así que estaría muy bien y vamos a intentar entrevistar al coronel Douglas MacGregor, que seguramente vendrá. Te pido. ¿Ah? No sé, Rafael va a venir con nosotros. Así que, Manuel, no te vayas, por favor, que te quiero agarrar 5 minutos después que cierre con este público maravilloso y seguimos hablando, ¿ok? Bueno, así que bueno, en cuanto a ustedes, no se pierdan la programación de mañana, anótense en el curso de formación en geopolítica, completen el formulario, estoy segurísima de que les va a servir muchísimo toda la información y estén atentos a estas charlas que vamos a impartir desde el CREA a través de acá en simultáneo con ambos canales. También consulten por los certificados, por el curso emitido por el CREA el año pasado, que estuvo realmente muy interesante. Consulten por eso, que podemos ver si podemos emitirles el certificado y los esperamos ahí, como siempre, acá en Humo y Espejos, en Puntos Suspensivos, CREI, y también el Proyecto Patria, que siempre venimos trabajando en conjunto, ¿no, Manuel? Hace rato. Así que un gran abrazo, cuídense y terminen muy, pero muy bien a la noche.